Hola, para la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y para el Centro Cultural Regional de Huichapan, y especialmente para mi querido amigo Martín Candelaria, va esta charla que va a tratar sobre materiales acústicos y algunas recomendaciones o sugerencias para el diseño de un home studio. Como sabemos, hoy en día muchas cosas se hacen desde la casa, muchas grabaciones se hacen desde la casa. Y a razón de toda la pandemia y las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, se ha popularizado mucho más de lo que ya estaba la idea del home studio, que se trata básicamente de un estudio de grabación en casa, en inglés, por supuesto, home studio. Podemos decir de que teóricamente podemos dividir la- el equipamiento que se tiene para un estudio de grabación en tres categorías. Digamos, el home studio sería el estudio casero, la grabación casera en casa. El Project Studio, que sería un intento de mejorar los equipos, el acondicionamiento y la calidad de trabajo para que se acerque ya no a un trabajo casero, sino a un trabajo que apunta hacia un resultado profesional. Y por supuesto, el Professional Studio. Entonces, en esas tres categorías, Home Studio, tenemos eh, encerrado lo que serían los equipos más básicos de grabación en una situación prácticamente doméstica de una habitación de una casa. En un nivel de Project Studio, eventualmente ya tenemos más de una cabina, eventualmente tenemos una cabina para las tomas de sonido, tenemos otra cabina para los equipos de audio y para el control técnico, y ya un pensamiento acústico que permita trabajar de otra manera. Y en el Professional Studio tenemos evidentemente la más alta gama de equipamientos, de microfonías, etcétera, así como ya un diseño del estudio que no sea el acondicionar un espacio de una casa, sino el construir especialmente un estudio de grabación con un pensamiento ya estructural de cómo va a funcionar el estudio acústicamente. Entonces, en esta charla nos vamos a concentrar en lo que sería el home studio, que sería lo más común y lo más frecuente de que un músico se compra sus propios equipos de grabación y empieza a hacer sus primeras experiencias grabándose en la casa, eventualmente hasta en su propio dormitorio. Entonces vamos a hacer algunas recomendaciones para tener en cuenta y vamos a explicar la función que cumplen algunos materiales acústicos. En primer término, tenemos que pensar que o quitar de la mente el prejuicio que se tiene muchas veces de que el micrófono graba al instrumento. Eso es algo falso. O sea, los equipos de grabación no están grabando al instrumento, o sea, la voz, que es un instrumento, o un instrumento acústico, eléctrico, lo que fuera. Lo que está haciendo un micrófono es grabar cómo un instrumento funciona acústicamente en un recinto acústico determinado. Es decir, si nosotros ponemos un micrófono, para poner un ejemplo, ponemos un micrófono en la sala de la casa y hacemos una grabación, vamos a tener un tipo de sonido, porque la acústica de la sala va a responder de una determinada manera. Si ese mismo instrumento y ese mismo micrófono, ese mismo equipo de grabación, lo trasladamos a un dormitorio, va a sonar muy diferente. La acústica del dormitorio va a ser diferente a la de la sala. Y si lo hacemos, por ejemplo, en el baño, vamos a tener una reverberación enorme en el baño. Entonces va a sonar muy diferente a la sala o al dormitorio. Pero el equipo de grabación y el instrumento y el instrumentista serán el mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El micrófono no está grabando al instrumentista o al instrumento, está grabando cómo ese instrumento resuena en un determinado recinto acústico. Entonces, cuando pensemos en hacer un home studio, lo primero que tenemos que pensar es cómo va a funcionar acústicamente ese lugar, para que funcione de la mejor manera, de la manera más eficiente posible, y que el resultado sonoro que vamos a tener, independientemente de los equipos que estemos utilizando, sea válido, sea utilizable, sea agradable. Entonces, algo que casi siempre el músico o el aficionado deja para lo último, es lo que en realidad debería ser lo primero. Lo primero que deberíamos hacer es ver cómo funciona acústicamente el lugar en el que vamos a grabar para definir cómo va a sonar lo que vamos a grabar. Si tomamos un micrófono muy extremadamente económico,
pero grabamos en un teatro con una acústica increíble, el resultado de la grabación va a ser muy bueno. O sea, a pesar de que los equipos sean muy económicos, si la sala en la que estamos grabando tiene una acústica espectacular, nuestra grabación no va a ser mala. O sea, va a sonar bastante bien porque la sala suena muy bien. Pero si tomamos un micrófono de muchos miles de dólares y grabamos dentro del baño, la grabación va a sonar a baño, espectacularmente a baño porque el micrófono es muy bueno. Pero lo que más va a definir el tipo de sonido que vamos a lograr no va a ser el micrófono o no va a ser la interfaz que utilicemos, sino que va a ser el recinto acústico en el que estamos. Entonces, la primera recomendación es, si vamos a tener un home studio, primero piensa en acondicionar tu espacio, para que ese espacio funcione muy bien y las grabaciones, independientemente de que los equipos no sean los más caros o los más elegantes, eventualmente suene bastante bien la grabación. Entonces, te vamos a dar algunas recomendaciones de qué es lo que tienes que tener en tu home studio para que la acústica funcione muy bien. Si tienes la posibilidad de utilizar un equipo de medición, eso sería muy bueno. Lo primero que podemos hacer es medir la sala y medir cuánto volumen tiene, etcétera, etcétera. Podemos, si quieren tener un trabajo más fino, podemos hacer un cálculo con el método de Sabin, y que es algo bastante fácil, se puede hacer incluso a mano. Y tenemos una idea más o menos aproximada de los tiempos de reverberación que vamos a tener en algunas frecuencias. Generalmente, los home studios tienden a ser un dormitorio en el que se acondiciona para grabar y muchas veces no pierde su funcionalidad de dormitorio. Sigue siendo un dormitorio y sigue teniendo una cama. Y además se graba en esa misma sala. Entonces, una recomendación que te puedo dar es que al momento de grabar podamos utilizar el 100% del espacio, quitando los muebles o quitando el mobiliario que no va a cumplir una función dentro del estudio, y aprovechemos al 100% ese espacio. Algo que tenemos que hacer eventualmente, si tenemos una medición, es ver cómo está funcionando la sala, si tenemos mucha reverberación en algunas frecuencias, y tratar de reducirlas. Cuando el espacio no tiene mucha reverberación, eso nos posibilita que luego en la mezcla podamos agregarle efectos. Pero si nosotros ya tenemos mucha reverberación y una curva de ecualización quizás no muy plana, eso no lo podemos después cambiar. Eso va a quedar como un color que tiñe a la grabación que hemos hecho. Entonces, materiales acústicos que podemos utilizar pueden ser espumas acústicas, el llamado foam. Pueden ser paneles, que pueden ser de espumas de alta densidad, o pueden ser paneles de lana de roca, por ejemplo, se utilizan muchísimo. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es de que no conviene nunca usar un solo material para el tratamiento acústico. Conviene tratar tanto las paredes como los techos, no hay que olvidarse de los techos, son importantes, es la superficie plana reflejante más grande que tenemos en el recinto. Entonces no deberíamos descuidar los espacios en los que vamos a grabar. Vamos a mostrarte algunos tipos de espumas acústicas para que tengas una idea de lo que son, que básicamente lo que van a hacer es absorber, son materiales absorbentes. Lo que van a hacer es absorber fundamentalmente frecuencias agudas. Entonces, por eso, cuando en un estudio de grabación se le ponen solamente espumas acústicas, lo que van a tener es que le van a sacar el brillo a la grabación, nada más. Pero el resto no va a estar muy tratado, digamos. Pues las espumas acústicas son eficientes en las frecuencias medio agudas y agudas. Cuanto más gruesa es la espuma, más espectro de frecuencias abarca, y cuanto más delgada y menos densa es la espuma, las frecuencias que va a tratar son las muy agudas, nada más. Entonces, otros recursos que podemos tener son los paneles de alta densidad, como el que tenemos aquí atrás, o paneles de lana de roca, que son mucho más eficientes, más absorbentes que las espumas, pero sobre todo que absorben un espectro más amplio de frecuencias. Entonces,
Luego vamos a estar en el taller, en el que vamos a mostrar algunos de estos materiales acústicos absorbentes, como las espumas y como los paneles. Otros materiales acústicos interesantes y muy valiosos para utilizar en los estudios de grabación o los home studios son los difusores. Los difusores, por ejemplo, vamos a mostrar algún ejemplo de QRD, que son generalmente hechos de madera. Esos son como barras alargadas a distintas distancias y que básicamente lo que hacen es generar la sensación de que hay más superficie, porque al haber una pared plana y se sustituye por un elemento que tiene muchas caras, es la superficie se amplía muchísimo, se duplica, se triplica. Entonces, al tener más superficie de reflexión, lo que vamos a tener es la sensación de que el espacio se agrandó. Esa es la función de los difusores. Entonces tenemos, por ejemplo, los QRD que acabamos de mencionar y que estamos viendo, y otro ejemplo son los PRD. Son otro tipo también de difusor 3D que son muy eficientes y muy recomendables. También tenemos otro tipo de difusores que desde mi punto de vista son un poco mixtos, en los que algunas frecuencias son absorbidas y otras frecuencias son reflejadas. Ese tipo de difusores son muy útiles porque funcionan básicamente como un filtro, como un ecualizador, digamos, de la sala. Entonces, quizás el poder utilizar distintos elementos acústicos nos pueda llevar a lograr resultados muy buenos, a pesar de que estemos trabajando, por ejemplo, en un dormitorio. Se puede acondicionar muy bien, puede funcionar acústicamente muy bien y no necesariamente tenga que tener un costo muy elevado, pero sí se puede trabajar muy bien en un solo ambiente si se lo trata adecuadamente. Te recomiendo no improvisar y, como siempre, es mejor dejarlo en manos de profesionales que te puedan asesorar y que puedan incluso hacer el diseño acústico de tu sala, porque lo barato sale caro. Entonces, a veces, por querer improvisar y por no querer o no poder hacer un tratamiento acústico medianamente funcional, terminamos a veces tomando elecciones que de alguna manera condenan el resultado de todo lo que vamos a grabar. Entonces, el primer paso, como dijimos, en la parte acústica, los materiales acústicos, tener un diseño acústico del recinto y luego el equipamiento. Básicamente lo que vas a necesitar será una computadora, tendrías que elegir en qué universo vas a trabajar, si vas a trabajar con una PC, con Windows, o si vas a trabajar con Macintosh o con otro sistema operativo. Y eso te va a definir un poco los equipos con los que y los programas, el software con el que vas a trabajar. Pero básicamente es una computadora, vas a necesitar un conversor análogo digital, que es lo que conocemos como interfaces. Normalmente en un home studio se utilizan interfaces de muy pocos canales, de 2 canales, 4 canales, no más de 6 canales, pero son interfaces básicas que nos permiten conectar un par de micrófonos y eventualmente tener alguna entrada de línea. Luego vamos a necesitar cables y, por supuesto, finalmente el último paso son los micrófonos. Generalmente en las situaciones de home studio no se utilizan preamplificadores externos y se utilizan los preamplificadores integrados a las interfaces. En una situación de Project Studio o Professional Studio, lo que vamos a tener generalmente es de que se prescinde de los preamplificadores integrados a las interfaces y se tienen preamplificadores ya dedicados, específicos, valvulares o de estado sólido, con transistores, para hacer la preamplificación. Por supuesto, van a generar un resultado mucho más profesional que el que se puede conseguir con una interfase básica, digamos, de solo 2 canales, por ejemplo. Entonces, básicamente, con esa cadena de equipos vamos a poder hacer una grabación y luego vas a necesitar un equipamiento para monitorear, es decir, para escuchar lo que grabaste. Cuando no se tiene mucho presupuesto, se sugiere, por ejemplo, el tener unos buenos auriculares. Eso funciona muy bien, se puede trabajar muy bien con auriculares que sean de muy buena calidad y auriculares especialmente para estudio de grabación. Y otra forma de monitorear es, por supuesto, con monitores autoamplificados, como los que tenemos aquí atrás. Acá tenemos unos monitores de 5 pulgadas que son muy adecuados para hacer edición. Existen monitores de 3 pulgadas en
entre los que es difícil encontrar algo de buena calidad, existen monitores de 4 pulgadas, en los que son de buena calidad tienden a ser muy costosos, y dentro de 5 pulgadas creo que tenemos una gran variedad de marcas y de modelos de una calidad pero muy aceptable. Al que tenemos arriba es un monitor de 8 pulgadas, generalmente estos monitores son autoamplificados, es decir, que tienen un amplificador dentro o dos amplificadores, son biamplificación, un amplificador para el buffer de graves y un amplificador para el tweeter y con distintas potencias. En el caso de los monitores de 8 pulgadas, los grandes que están arriba, generalmente son ideales para ya hacer la etapa de mezcla, de mastering, etcétera. Pero para la edición, generalmente los monitores de 5 pulgadas son los ideales. Otra forma de monitorear es con monitores pasivos, es decir, con parlantes que no tienen un amplificador dentro del parlante. Entonces lo que se va a necesitar es un amplificador externo, es decir, desde la interfase sale el audio a un amplificador y ese amplificador de potencia envía la señal de audio a un par de parlantes, de monitores, que nos permiten hacer la escucha de lo que grabamos. Entonces, tendríamos tres maneras de monitorear lo que grabamos, con auriculares, con monitores autoamplificados o con monitores pasivos. Entonces vamos a ver, como vimos ahora, los monitores autoamplificados, también vamos a hacer una pequeña imagen de los monitores pasivos, que en este caso son monitores que he construido yo mismo, como tenemos el monitor que tenemos de canal central, por si se hacen mezclas en las que tenemos dos canales frontales y un canal central o una mezcla que sean, por ejemplo, 5.1, 7.1, desde más, se necesitan más parlantes para hacer el monitoreo. En este caso tenemos un monitor central. Hay mucho equipo que se puede tener en un home studio y vamos a chequear algunos de ellos. Por supuesto, ya nombramos a la interfase, ya hemos nombrado los preamplificadores de micrófono, pero existen otros equipos que también podemos tener. Podemos tener un controlador de monitores, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una computadora, que es con la que hacemos las grabaciones. Aquí tenemos otra computadora también, son dos Mac con las que hacemos las tomas y también hacemos las mezclas, y un controlador de monitores con el que podemos seleccionar con qué entrada de sonido vamos a tomar el audio y a qué monitores. En este caso tenemos tres opciones de monitores, entonces podemos elegir a qué set de monitores le vamos a enviar la señal. Entonces, básicamente, ese es el equipamiento que necesitamos para un home studio, y algunos equipos que se puedan tener los vamos a ver también en este video. Que eventualmente puede ser una bandeja de vinilos, puede ser también un reproductor de CD, etcétera. Son varios equipos que se pueden ir integrando, así como también procesadores de efectos que se pueden tener para hacer eventualmente algún tipo de mezcla o mastering, etcétera. Pueden ser útiles y se utilizan bastante. Pero el equipo que más se podría recomendar para un home studio es el tener un preamplificador externo, una interfase que tenga entradas de línea, unas entradas que se les llaman limpias, entonces poder preamplificar con un equipo externo de mejor calidad e ingresarle la señal de línea a la interfase para que haga la digitalización. Entonces, básicamente, esos son los equipos que necesitamos para un estudio de grabación casero. Espero que estas sugerencias hayan sido de su interés. Cualquier duda que tengan pueden hacer su comentario en el video, y les mandamos un gran abrazo a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, también al Centro Cultural Regional, con el maestro Martín Candelaria, y esperamos verlos muy pronto en México. Muchas gracias.